visita del ingeniero Alberto Pérez Berna. El ingeniero Pérez ha de referirse a un tema muy interesante respecto a la geotecnia que están utilizando en el yacimiento de San Cristóbal. El ingeniero Pérez, usted es un eminente profesional con amplia trayectoria y creemos que no es tan importante referirse a su currículum. Por favor, ingeniero, tenga la gentileza de iniciar con su conferencia. Hola, sí. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, en principio, agradecer al comité organizador del 26º Congreso Geológico Boliviano a llevarse a la ciudad de Potosí, principalmente la Facultad de Ingeniería Geológica. Entonces, también agradezco al ingeniero máster Juan Carlos Erquicia, quien me invitó para que haga esta presentación en esta oportunidad, y estoy totalmente presto para compartir las experiencias vividas en el yacimiento de San Cristóbal para que ustedes, sí, imagino que hay estudiantes, docentes, tal vez con mucha experiencia en diferentes ramas o en campos, entonces tengan la gentileza de tomar un poquito de atención. Voy a ir con todas las definiciones de forma puntual para que qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos realizando actualmente y qué pensamos hacer hacia el futuro también en el yacimiento de minas San Cristóbal. Por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, en esta imagen principalmente lo que les hablaba del modelo geotécnico y herramientas claves para el análisis de estabilidad de taludes. Coloqué en la imagen una diapositiva que es de los tres gigantes, considerado como el macizo rocoso más importante y emblemático para la comunidad de San Cristóbal. Entonces, donde aquí nosotros tenemos que cuidar es como un monumento estructural. Entonces, cuando hacemos tronaduras en el área próximos a estos tres gigantes, entonces utilizamos un factor de carga determinada para controlar, para no hacer esa estructura que lo ven en la pantalla. Siguiente, por favor. Bien, para empezar entonces, la geotecnia minera es una disciplina que nos permite llevar adelante lo que son las propiedades mecánicas del macizo rocoso, tanto en diferentes mineras, y ahí coloqué una motivación del doctor Ebert Cook, donde indica la ingeniería de rocas es básicamente, y es el arte que nos permite controlar diferentes aspectos fundamentales, no infligir en los mínimos daños posibles en las estructuras, donde indica, eso es lo importante, ¿no? Porque nosotros cuando hacemos un diseño de un talud, tenemos que cuidar nuestras paredes, porque cuando sean más profundos puede generar deslizamientos, fallas tipo planar, fallas tipo cuña. Entonces es fundamental que nosotros vayamos controlando todos los factores que se realizan en campo, lo que es la parte de perforación, desde el diseño de mallas, entonces burde y el desplazamiento para controlar justamente lo que son las paredes finales del pit, y también de las subfases y fases a desarrollarse. Entonces nuestra misión fundamental es resguardar la seguridad de las personas y equipos involucrados en el área de operaciones mina. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Porque si un talud falla, entonces puede estar involucrado los equipos pesados de alto tonelaje. Entonces nuestra única responsabilidad es tener un factor de seguridad que nos permita trabajar de forma normal en las distintas áreas del yacimiento. ¿Y cómo vamos a desarrollar esto? La siguiente diapositiva. En esta imagen coloqué los estándares de la industria minera, donde pueden observar el libro fundamental para que ustedes tomen en cuenta en cualquier minera, tanto en Bolivia, puede ser en Perú, en Chile. Entonces, el libro de Open Pit Slope Design, donde está en la primera parte, este libro está prácticamente en este libro todo completo lo que es en la parte de minería. Ahí vamos a encontrar la parte del modelo estructural, modelo hidrogeológico, diseños de malla, después perforación de subhorizontales para drenajes. Entonces, prácticamente en estos 5 libros
básicamente hay toda la información que nos ayuda prácticamente a realizar todas las actividades en una operación. Y también coloqué a los investigadores principales en la geomecánica de rocas, por ejemplo, Terzaghi, Wieniawski, Nicholas Barton, después Evan Cook y John Reed. Todos estos personajes han trabajado en la investigación de mecánica de rocas. Tuve la oportunidad también de encontrarme con Nicholas Barton en México, donde compartí algunas experiencias muy importantes, lo que también vino a Bolivia a visitar y trabajó bastante en el sector de túneles de Tarija, me indicó. Entonces, ellos utilizan el método Matthews, que prácticamente es una herramienta clave también para la minería subterránea, ¿no? Entonces, hay bastante información de Nicholas Barton. Entonces, ustedes pueden ver en la bibliografía, entonces ahí pueden encontrar los procesos, cómo se realizan los trabajos de forma de las propiedades mecánicas del macizo rocoso. Así, por favor. Bien, en esta imagen principalmente quiero mostrar todos los parámetros que se realizan en la parte de geotecnia. Tenemos en la parte de modelos el modelo geotécnico que contempla la geología. En la geología aquí vamos a encontrar la litología, la alteración y las estructuras principales. Después tenemos las estructuras, el macizo rocoso y la parte de hidrogeología. Entonces, en la parte de hidrogeología hemos implementado lo que es en la parte del modelo conceptual en la mina San Cristóbal, donde se han instalado data lawyers. Actualmente ahí ya tenemos las propiedades para hacer las isolíneas de diseño para diferentes sectores, y tenemos después lo que son los dominios geotécnicos. En dominios geotécnicos, ¿qué vamos a requerir? Las estructuras, modelo de fallas y la parte de esfuerzos. Y con esos parámetros se hacen los dominios geotécnicos. Después en el diseño vamos a cortar la configuración de bancos, ángulo interrampa, ángulo global, y todo esto se contempla para lo que es el diseño y la parte del equipamiento, la configuración y modelo planificación. Todo después viene lo que es la parte de análisis, la parte estructural, la resistencia, la geología, es en este sector que va, ¿no? Va ligado principalmente con todos estos aspectos, por los sistemas de fallas, planos mayores y después la evaluación de riesgos. Y por último viene la implementación. Es muy importante en la implementación considerar la voladura, desagüe y despresurización y los monitoreos. Entonces, cuando nosotros no realizamos un monitoreo, los tales prácticamente no operamos el área que está trabajando a través de la parte operativa. Entonces, todos estos parámetros que les muestro, entonces, está en la parte de geotecnia actualmente. Todos los parámetros tenemos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en esta imagen un poquito quería compartirles sobre modelos geotécnicos de rocas blandas. Entonces, en este sector, en la parte noroeste de la mina San Cristóbal, tenemos prácticamente toda la unidad de volcano sedimentaria, lo que nos permite a desarrollar diferentes alteraciones, diferentes litologías. Entonces, en este modelo se han modelado las estructuras principales. Tenemos dos fallas que están contemplando la falla San Miguel 1 y 2. Entonces, esas fallas nos han traído muchos problemas. Hemos tenido en abril un deslizamiento de aproximadamente de 3 millones de toneladas de material que se ha desplazado, que se ha colapsado en este sector. Entonces, teníamos que justamente empezar la etapa de perforación. Entonces se desplazó, ¿y qué pasó? Perdimos un equipo que se llamaba un tractor, que se cayó a la zona de falla, y una perforadora casi lo hacemos enterrar, ¿no? Entonces no habíamos calculado las distancias de desplazamiento. Entonces, en la parte que tiene es importante, al momento de realizar un análisis, tenemos que calcular cuánto va a desplazar ese material. Entonces, ¿cuánto va a desplazar todo este material durante el análisis? Entonces, se calcula totalmente todos los sectores que tienen mayor influencia o están relacionados con la parte estructural, hacemos el cálculo. Entonces, justamente cuando hacemos el monitoreo, entonces el radar empieza a marcar toda la zona de deformación y hacemos en slide de 3D, vemos la zona de desplazamiento, cuánto puede afectar, qué equipos puede afectar. Entonces, de acuerdo a esa planificación, recién ingresamos a la parte operativa. Y también ahí les muestro un poquito para hacer ensayos en laboratorio, que es roca intacta, macizo rocoso y discontinuidades, ¿no? Prácticamente, ¿qué obtenemos con los ensayos en laboratorio?
ensayamos con la cohesión y fricción justamente para hacer los cálculos necesarios que se tienen ahí. De la misma forma, para el macizo rocoso también hacen el mapeo geotécnico para ver las propiedades del macizo rocoso, tanto las alteraciones, calidad del macizo rocoso, si las fracturas son mecánicas o las fracturas naturales. Pues todos esos aspectos lo toman un dato fundamental para dar continuidad a las distintas fases del desarrollo. Entonces, prácticamente es lo mismo. Entonces, se hace igual en los modelos, dominios, diseño de análisis y la implementación. Prácticamente en la primera diapositiva donde habíamos visto es los mismos pasos que se siguen, solamente acá hay 5. Igualmente se hace un monitoreo de presurización, sí, los 5 aspectos, ¿no? Entonces, que tienen que considerar en rocas blancas. Presencia de la definición del problema, nada más visualiza bien porque voy a venir a este lado. Bueno, obviamente los capturos, los cinco parámetros que muestran, no sé si lo pueden visualizar ustedes bien, no lo visualicen de este lado del perfil. Bien, de este lado está mejor. Como pueden observar, entonces, el primero es la definición del problema. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro problema de nosotros? Por ejemplo, tenemos los taludes y los botaderos. Entonces, cuando hablamos de los taludes, vamos a tener deslizamientos de tipo cuña, planar o de Toslin. Entonces, todos esos aspectos tenemos que definir en esa parte. Después, búsqueda de información. En la búsqueda de información tenemos que tener la parte de los datos estructurales, si son principalmente si las análisis de laboratorio, todas esas cosas se ingresan en esa parte. Después, análisis de interpretación. En el análisis de interpretación prácticamente se modela en el software que ya tenemos, el Slide 3D o el FLAP, el UD. Entonces, en eso se instala todos esos datos, entonces se va analizando. Después, definición del modelo análisis y evaluación y interpretación de resultados. En esa parte es fundamental porque cuando nosotros hacemos una evaluación ya tenemos que saber si ese talud va a ser estable o no, entonces para dar continuidad con la operación, ¿no? Y fundamentalmente es la geología que debemos conocer de cualquier yacimiento donde estemos trabajando. Y posteriormente venimos a lo que es a la definición de criterios de diseño. En definición de criterios de diseño, por ejemplo, tenemos que colocar el IRA y el PFA principalmente. ¿Eso cómo sacamos? Cuando hacemos un modelo estructural de donde se obtienen las estructuras principales de diferentes sectores y con eso se calcula lo que es el IRA y el PFA. Después, las bases geotécnicas para el plan minero. Obviamente nosotros hacemos un plan, puede ser un plan trimestral, quinquenal o puede ser anual, ¿no? Depende cómo nos piden las personas de planificación. Y control y proceso geotécnico. En control y proceso geotécnico lo que tenemos que hacer es tener todos los datos ya bien procesados y los radares que tenemos actualmente para un control proceso geotécnico. Tenemos un sistema de monitoreo 24/7, entonces donde tenemos que ver día a día qué está pasando en diferentes sectores. Puede ser por la presencia de voladura, puede ver que hay caídas de material a nivel de banco, puede ser fallas globales a ángulo interrampa. En todos esos aspectos se va viendo día a día en la parte operativa. Entonces, ahí la imagen también hay un túnel y las estructuras, lo que ven prácticamente en la parte de ingeniería civil o en la parte de túneles igual, se utiliza la misma información. La siguiente, por favor. Bien, en esta imagen ya podemos ver la conceptualización. ¿Qué queremos mostrar en esto? Por ejemplo, la definición del problema. El problema va a ser cuando nosotros teníamos inicialmente un botadero de 300 metros de altura, colapsó, justamente con los doctores se fue a la mitad, se lo llevó. Entonces, para eso tenemos que hacer el análisis. Enviamos ensayos de muestras a diferentes laboratorios. Uno enviamos a España y otro a Chile. Después llegaron los resultados y con esos resultados analizamos la distancia de descarga. Prácticamente esto. Entonces, es fundamental, dependiendo del tipo de material que se va a descargar, con esa distancia encuentras un factor de seguridad y el límite de hasta dónde puede acercarse el camión que está en esa imagen.
Después, entonces, para el análisis y conceptualización, como pueden observar, en este sector, si las estructuras son favorables o desfavorables, ¿no? En este sector tenemos algunos que están segmentados, son desfavorables, y estas estructuras son favorables, ¿no? Entonces, principalmente el talud no va a fallar o va a ser estable. Entonces, hacemos todos esos cálculos y con eso ya procedemos a la siguiente etapa. Siguiente, por favor. Y en esta imagen ya podemos observar la perforación, la búsqueda de información. Entonces, ¿cómo hemos encontrado inicialmente la búsqueda de información? Hemos hecho perforaciones tanto para hidrología, para caracterización, encontrar prácticamente todos los datos. Con esos datos hemos empezado a modelar la parte de lo que es el modelo conceptual de hidrogeología. Aquí he puesto solamente una imagen donde estamos instalando los data layers en este tubo DREMI. Principalmente se introduce a un nivel ya determinado cuando se están logueando los pozos geotécnicos. Entonces ahí se va colocando el equipo y posteriormente ya se hacen las lecturas día a día o mensual, semestral. Entonces se va obteniendo datos para modelar, ¿no?, lo que es la parte de hidrogeología. Y luego en la parte de geología, ¿qué obtenemos? Igual obtenemos los datos de litología, la alteración, migración, lo que les comentaba anteriormente. En la parte de hidrogeología, los niveles freáticos, actualmente ya tenemos definido, identificado, tenemos dos niveles freáticos, una en la parte superficial y una subterránea, ¿no? Entonces, esos niveles freáticos prácticamente están conducidos en las zonas de brechas. Entonces, por ahí surgen todas esas aguas que se observan en este sector. Hay una brecha y donde está fluyendo bastantes aguas. Son aguas subterráneas donde ya ha llegado a un nivel freático. Después tenemos la parte de geología, la caracterización, en la parte de ingeniería, la parte operativa. Y lo importante es en la parte de geotecnia enviar las muestras al laboratorio de mecánica de rocas, mecánica de suelos. Prácticamente ahí que obtenemos, como ya se ha mencionado, la cohesión y la fricción, y con esos datos se hacen los cálculos de análisis de estabilidad de taludes, ¿no? Siguiente, por favor. En esta imagen, para esta gestión hemos planificado también lo que son los sondajes orientados. ¿Para qué? Para tener los datos ya de forma puntual, ya no hacer sin logueo. Entonces va a venir un equipo de Chile que va a trabajar esta gestión, y para eso también yo creo que vamos a invitar a los estudiantes de esta gestión para que hagan su tesis, ¿no? Y vamos a llegar, yo creo que en diciembre y en febrero vamos a empezar con la campaña de perforación. Y en la parte de análisis e interpretación, casi son los procesos lo mismo, ¿no? Obteniendo la litología, las estructuras, la topografía. La topografía podemos modelar una topografía para qué va a pasar aquí de unos 5 años, 6 años, o mensual o por fases. Pues toda la interpretación, como ven en esa imagen, se realiza día a día, ¿no? El macizo rocoso, las estructuras principales. Estas estructuras principales en la parte geotécnica es muy importante porque tenemos estructuras mayores y menores, tienen que estar bien identificadas y proyectadas y diseñadas, ¿no?, para hacer los trabajos y los análisis. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos estructuras tipo BIP, que son mayores a 35 metros, las estructuras FT son menores a 35 metros, ¿no? Entonces, esos datos es fundamental colocar en el análisis cuando se está realizando. Después, limitaciones de información. Entonces, esto, por ejemplo, a veces hay limitaciones porque no se tiene mucha información, entonces se hace el análisis tomando algunos datos empíricos, entonces no es tan bueno. Después, las necesidades de información adicional. Estas obviamente nosotros es mejora continua porque cada año planificamos la etapa de perforación y campañas de perforación. ¿Para qué? Para tener esta información día a día, porque la mina cada día que se va desarrollando, entonces se va quedando más profundo, y se requiere mayor información para los análisis que se tienen. Siguiente, por favor. En esta imagen, por ejemplo, ahora les mostraba ahí colocadas 2 diapositivas, la definición del modelo analítico. Muchas veces hablamos del modelo analítico, nosotros lo hacemos en 2D o 3D. Ahí podemos observar un análisis en 2D y este es en 3D. Este es con el programa de Slide 3D, este es con el 2D, ¿no? Entonces, estos programas, por ejemplo, tenemos otros en FLAP, igual lo hace, es numérico, pero es un poquito muy pesado, pero necesitamos un equipo de alta gama, por ejemplo, tiene que tener un 64 de RAM o una tera, disco duro sólido, ¿no? Entonces, esos equipos no están para hacer análisis. En cualquier máquina posiblemente no se va a poder hacer. Entonces, ¿por qué colocamos empíricos, analíticos y numéricos? Los empíricos, más que todo, cuando nosotros ya conocemos
ya recomendamos automáticamente y el analítico lo hacemos y tiene que ser validado por un consultor externo. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo hacer los análisis, cualquier análisis puede realizar, pero sí tiene que ver otro externo, tiene que revisar esa información para que justamente diga, sí, está bien, no está mal. Puedo equivocarme, todos podemos equivocarnos, pero sí tiene que ver un tercero para que lo verifique. Nosotros trabajamos con Itasca de Chile, después trabajamos con Boulder, después estamos trabajando también con SRK, prácticamente son empresas externas que trabajan en todos los yacimientos mineros. Siguiente, por favor. En esta imagen, por ejemplo, un poquito les muestro qué es lo que estamos haciendo, qué programa estamos trabajando. Tenemos ahí el FLAC, el UDEC, este es para rocas, este es para modelo para sedimentario, el MANDIU es para la parte de hidrogeología, el FLAC es ROC, puede descargarse del internet, es libre, igual para 2, 3 bancos sirve este análisis, y el CATS es para análisis de ángulo de IRA, BFA, con este programa, es similar que al DIPS, solamente lo manejan los de Itasca. Tenemos el ERS2, el ERS3, el DIPS. Prácticamente hacen los mismos trabajos, pero pueden bajar del internet. Y el programa que manejamos es el EDOR i3 y el MANSA y el LIFRO. El LIFRO es muy amigable para modelar porque se puede unir diferentes unidades litológicas y es más fácil que el MANSA, ¿no? Prácticamente. Entonces, esos programas mineros utilizamos en San Cristóbal. Hay el Pueblo Estudio, actualmente hace 2 años adquirimos un escáner para el mapeo de los taludes. Entonces, ¿en qué nos ayuda? Ya lo estamos haciendo. Antiguamente hacíamos con wincha, jalábamos y hacíamos metro por metro. Obteníamos las diaclasas, las fallas, todos esos parámetros. Actualmente ya no, estamos haciendo un mapeo con drone. Prácticamente lo escanean en un rato y ya tienes todos los parámetros, todos los datos, tanto estructural, diaclasas, la frecuencia de fracturas, todo ya se puede obtener. Entonces, hay un módulo que es MAP en Pueblo Estudio y módulo de MAP en Geotecnia, entonces donde se carga todos esos datos y se procesa, ¿no? Tanto la topografía, las estructuras, todo lo saca. Lo que hacemos en un mes podemos hacer en un día con esto, toda la mina, ¿no? Entonces, ya bastante que está entrando el manejo de los equipos de drone. Siguiente, por favor. Bien, en esta imagen, ahí les mostraba también lo que les decía, FLAC Slope. Entonces, ¿cómo hemos hecho los primeros análisis? Este es libre, por ejemplo, ustedes pueden practicar, bajar de la página web y pueden empezar a desarrollar bancos simples. En un solo levantamiento, hemos tenido una falla, lo que es en la parte noroeste, donde cierran las rocas blandas, hemos tenido un solo levantamiento. ¿Qué hacíamos antes? Colocábamos Batrix. Los Batrix nos ayudaban en la estabilidad de los taludes. ¿Y qué pasó? En uno de esos momentos no hemos identificado las fallas que estaban por debajo de este material. Entonces colocamos una franja más o menos de 50 a 60 metros con un ancho de 10 metros. No funcionó. Se colapsó todo el material y solo levantó el piso, ¿no? Entonces, después de esto, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿O qué paso nos sigue? Entonces hemos hecho descargar el material, buscar el equilibrio. Hemos empezado a descargar todo ese material de la parte superior, hemos buscado el equilibrio. ¿Para qué? Para dar continuidad, para justamente buscar, una vez buscado el equilibrio, ya hemos empezado a minar fase por fase. Una vez teniendo todos los datos, y actualmente seguimos con ese proceso porque está funcionando bien, ¿no? Entonces, y nos ayuda mucho, porque sin eso, llevar el material era un poquito más complicado, era más costo, entonces no había, digamos, este desfase. A la siguiente, por favor. Bien, ¿puedes retroceder, por favor? Un poco, también quería mostrarles un poquito el factor de seguridad. ¿Por qué hablamos mucho del factor de seguridad? Sí, en la minería, hacía la ley que el factor de seguridad es 1.3 y para construcciones civiles es 1.5. Y la probabilidad de falla es importante, donde tenemos que tomar mucha énfasis. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar. Si yo tengo un factor de seguridad de 1.3, ¿cuánto será mi probabilidad de falla? ¿Cuánto será la confiabilidad? Entonces, esas cosas tenemos que manejar día a día. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en este diagrama normal, entonces, ¿cómo se calcula la probabilidad? Ahí les tengo la fórmula. Entonces, por ejemplo, en esta columna que encuentra el ángulo y la beta, prácticamente el factor de seguridad, si hablamos de un factor de seguridad de 1.3,
es 90-32, si no me equivoco. Entonces, cuando decimos, si ustedes sacaron si tienen celular, pueden ver 1 menos 90.03, si alguien tiene. ¿Alguien? Tal vez tuviera, entonces, prácticamente les va a servir cuando ustedes estén haciendo análisis. Siempre preguntan, ¿cuánto es la confiabilidad? Dicen, viene algún libro y pregunta, recién empieza a buscar, pero sí tienen aquí todas las respuestas, ¿no? ¿Cuánto es? 1 menos 0.9032, si no me equivoco. 0.096. Entonces, esa es la confiabilidad 0.096. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo. Porque para un factor de seguridad de 1, la confiabilidad va a ser 84.13, ¿no? Y un 15% de probabilidad de falla. Es suma-resta nomás prácticamente, ¿no? Que se maneja. Entonces, cualquier persona que les pregunte, entonces ahí pueden agarrar y sacar suma-resta para decir, mi talud tiene un 15.87 probabilidad de falla. Entonces, ese 15%, ¿dónde está? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar alguna alternativa para desarrollar los trabajos en cualquier zona que esté, puede ser en la parte intrusiva, puede ser en la parte sedimentaria. Entonces, es fundamental para los que están recién empezando, los que están siguiendo la carrera de geotecnia, tienen que conocer cómo se realizan estos cálculos, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en esta imagen un poquito coloqué la definición de criterios de diseño. ¿Por qué es importante tomar? Cuando hacemos un diseño tenemos que tener 2 accesos principales. Muchas veces hacemos un diseño de un solo acceso. Si, digamos, falló esta zona y no vamos a tener por dónde salir, puede quedar equipos, puede quedar personal. Entonces, cuando se hace un diseño tiene que tener 2 alternativas de salida. Entonces, cuando se hace, si bien este talud cae en este sector, vamos a salir por otro lado. Entonces, ese es uno de los criterios que se maneja. Y el factor de seguridad es mayor a 1.13, como les mencionaba, y siempre, con todos los diseños que hagamos, vamos a tener una probabilidad de falla de mayor o igual a 10%, ¿no? Menor o igual a 10%. Esa es la probabilidad de falla que podemos considerar siempre. Cuando tenemos un factor de seguridad más o menos de 1.3 que estaba, entonces había más o menos un 9.6% de probabilidad de falla, prácticamente es igual a 10%, ¿no? Entonces, esos aspectos se consideran en el análisis y en el diseño, y eso quería mostrarles en esta diapositiva. La siguiente, por favor. Esto igual son bases geotécnicas para el plan minero, prácticamente lo que hablábamos anteriormente, los sectores de la mina, después taludes intermedios, talud global, medios, la auscultación. Por ejemplo, se hace en la auscultación, la instrumentación, inicialmente colocamos prismas, porque no resultó, porque con las condiciones climáticas que teníamos se taparon, ya no se pudo lecturar y al final fallaron, ¿no? Por ejemplo, esta imagen coloqué, esta imagen de la mina de Gold Street de Estados Unidos. Aquí hay un plano de falla. ¿Y esto, no? ¿Qué pasó? Entonces ellos tenían un radar y aquí tenían un campamento minero. Y al final en la parte superior tenían la descarga de material de West Dam. Y al final, con todo ese peso que tenían, falló por este talud, ¿no? Entonces, estas cosas tenemos que evitar, ¿no? Pero pasan. En las mejores minas, por ejemplo, en la última hemos tenido lo que es en Chile, en la mina del Teniente, ha habido con fatalidades, ¿no? Hemos tenido una fatalidad. Prácticamente en la mina San Cristóbal igual hemos tenido deslizamientos de grandes envergaduras. En todas las minas, prácticamente con todos los estudios, podemos tener estudios de modelo estructural, modelo hidrogeológico, numérico, geología, la caracterización bien definida, pero igual hay fallas. Siempre pasa algún factor que no se puede controlar, a veces se te va, o bien no estaba visible o no lo tomamos en cuenta. Entonces, pasan este tipo de fallas. En Mineros San Cristóbal nosotros identificamos 5 días antes que tenía que fallar un talud, y a veces la confianza, cuando hay mucha confianza, no va a pasar nada, seguiremos más trabajando ya. Hasta el día calculamos con 1 hora de diferencia, que tenía para las 7 de la noche calculamos, y falló a las 6 de la tarde. Se vino 3 millones de toneladas, ¿no? Donde se cayó un tractor, casi lo enterramos en la perra. Las similares condiciones pasó también
Entonces hay que tomar mucho en cuenta cuando se hacen este tipo de análisis. Siguiente, por favor. En esta parte, por ejemplo, es similar el control y proceso geotécnico. Por ejemplo, en el grupo de geotecnia somos 4 personas que tenemos que verificar ángulos interrampa, tasas de desplazamiento, por lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuánto va a desplazar? Si yo tengo un talud de 100 metros, hay una zona que se está desplazando, entonces hay que calcular ese material hasta dónde va a llegar, cuánto va a avanzar. Hay factores, en esos libros que les mostraba inicialmente, en ese van a encontrar, hay parámetros de 0,15, 0,14. Ustedes agarran 10 bancos y multiplican por 0,15, más o menos ese va a ser tu factor de desplazamiento que va a llegar ese material a colapsar hasta ese sector. Entonces, de ese sector tú tienes que retirar todo lo que esté involucrado en esa parte. La siguiente, por favor. Ya en esta imagen, por ejemplo, les quiero mostrar que hemos hablado inicialmente del IRA y el PFA. El IRA es el ángulo global, el PFA es el ángulo interrampa, ¿no? Entonces, lo que se puede ver en esta imagen. Inicialmente había una IRA de 41 grados, que el talud era más tendido. Y cuando cambiamos a IRA de 47 grados, ¿qué hemos hecho? Hemos movido menor estéril y hemos ganado la zona de mineral más. Entonces, te ayuda en el parte del movimiento del material. Es lo mismo en este entorno, la altura, es eso. La siguiente, por favor. El ciclo por ejemplo, el ciclo simplificado para el análisis cinemático en análisis de estabilidad de mineros San Cristóbal, ¿no? Que tenemos el diseño minero, análisis cinemático a escala de banco, interrampa, diseño, si cumplen la IRA o el análisis de ángulo global. Por ejemplo, hay factores de seguridad que tienen que cumplir mayor a 1.3 o en su caso 1.3, cumple o no cumple ese criterio. Criterios de diseño interrampa global tienen que tener 2 salidas, principalmente identificar los medios de mitigación del diseño. Entonces, todos esos parámetros hay que considerar cuando ya estamos realizando el modelo estructural, el modelo geotécnico. Siguiente, por favor. Ya en esta imagen ya podemos ver la parte de la campaña de perforación de geotecnia. Ahí tenemos los testigos que ya están para el directo del logueo y se sacan las muestras de cada sector, una tabla de la gráfica y todos los datos, aquí la fractura, la frecuencia de fracturas, número de clases, durezas, puede ser R1, R2, R4. Con todos estos parámetros, ¿qué obtenemos cuando hacemos un logueo en campo o en los pozos de perforación? Vamos a encontrar lo que es el RMR y el GCI. A eso solamente hacemos todos los trabajos. Todo este proceso para encontrar esas 2 cosas, ¿no? Entonces, no es ciencia tampoco, hay toda información en libros que ustedes también pueden revisar. Entonces, todos esos pasos se siguen. Hay algunas muestras de roturas en laboratorio, se envían las muestras laboratorias de donde se tienen todos los análisis. La siguiente, por favor. Y acá lo que les mencionaba, que estamos haciendo el mapeo con dron. Hay uno de los compañeros que deben conocer, tal vez es Paulo. Ahí está haciendo el mapeo, está dirigiendo, ¿no? Ahí son las de fracturas que tenemos en diferentes, y esto ya se procesa en Puebla Studio, y luego se modela en Mansei, ya se pasa todos los datos, ya podemos tener las estructuras principales de la mina, la frecuencia principal, fracturas si son fallas menores, se puede hacer una correlación, por ejemplo, si son estas estructuras continúan de banco a banco. Entonces es fundamental donde obtenemos la roseta, en el DIPS o en el CATS, lo que les mencionaba. Entonces podemos obtener cualquiera de las 2, son similares para continuar con los trabajos. Y ese se va actualizando día a día. ¿Para qué nos sirven estos datos? Cuando nosotros hacemos una voladura, tenemos que dar la dirección principal de las frecuencias. Entonces, ¿eso para qué? Para que tengamos buena fragmentación. Cuando los ingenieros mineros van a decir, mira, vamos a hacer una voladura, digamos, si las estructuras son en esta dirección, el amarre tiene que ser perpendicular a eso. ¿Para qué? Para tener una buena fragmentación, para que la energía no se vaya con las fracturas principalmente, ¿no? Entonces, ese es el proceso, y por eso se hacen estos datos en mapeos, porque tenemos que tener actualizado de banco a banco. La siguiente, por favor. Bien, en esta imagen podemos observar los riesgos geotécnicos. Ahí tenemos modelado 2 fallas principales que nos han traído bastante problema, la falla San Miguel 1 y San Miguel 2. Prácticamente estamos conviviendo con estas fallas, prácticamente hemos retirado todo el waste dam en Mina San Cristóbal, lo que nos costó inicialmente hacer un movimiento de 300.000 toneladas día. ¿Y para qué? Para decir que hemos producido bien, actualmente hemos retirado todo, ¿no? Para
y para sacar el mineral que estaba concentrado en la parte inferior. Hicimos todo este movimiento, es otro costo, pero se tiene que hacer. Entonces ahí pueden observar la zona del gauge o las zonas de daño de las zonas de fallas ambos sectores, y acá igual, esta es la falla San Miguel 2 y esta es la falla San Miguel 1, que tenemos modelado el Mansay o el Ifro, pues ya con las campañas de perforación que hemos realizado. Ahí tenemos los planos o las estrellas de dirección de las fallas, ¿no? A dónde, cómo se han desplazado. La siguiente, por favor. Y acá ya podemos entrar a las unidades geotécnicas básicas, y donde ya podemos observar el modelo geotécnico, ¿no? Pues donde se han fusionado prácticamente, la base ha sido la geología, hemos trabajado con las unidades geotécnicas, y donde podemos observar. Entonces, por ejemplo, el libro es muy amigable, donde tú puedes unir, si la litología es similar a la otra, puedes unir, puedes modelar más rápido, y es más versátil, ¿no? Entonces, también creo que ya existe libres para que trabajen, para que practiquen, ¿no? Y ese es el modelo hidrogeológico, el modelo de las unidades geotécnicas que tenemos en mina, ¿no? Prácticamente todo está modelado, y con la última campaña de perforación todo esto se va a ampliar, y también estamos trabajando ya para la siguiente gestión. ¿Sí, por favor? Acá podemos ver en los perfiles las fallas que ya están modeladas. Este está hecho en el libro, este está hecho en Mansay. Pues prácticamente cualquiera de los programas se puede realizar, ¿no? Y ahí tenemos los resultados de los ensayos de laboratorio, el resumen de tanto de GSI, de ensayos triaxiales para cada una de las unidades que tenemos, para la parte intrusiva, para el volcán San Cristóbal, principalmente, y con estos datos se coloca en el programa de tanto puede ser de FLAP, UDEC o Slide 3, entonces con estos parámetros se hace el análisis. Siguiente, por favor. Ahí lo que les hablaba de los diagramas de frecuencia y de los tipos de falla tipo BIP-FT en el modelo, en los dominios estructurales, ahí tenemos ya modelados, o sea que cuando nosotros colocamos el programa ya todo esto ingresa y hacemos correr y ya tenemos los resultados de análisis, ¿no? Ya, una vez que tengas todo cargado en un programa, ya es recorrer y ver y interpretar de diferente manera. Cada persona puede interpretar de diferente manera. A la siguiente, por favor. Y aquí también se puede observar algunas trazas de la misma proyectadas, pero no. Entonces, prácticamente una vez teniendo el programa se corre los trabajos. Siguiente, por favor. El modelo de bloques geotécnicos, ¿no? Lo mismo, el trabajo es similar. Por ejemplo, esto está modelado en el libro. Igual las unidades geotécnicas podemos observar en 3D. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, cuando nosotros ya queremos visualizar a nivel banco, se cortan los sólidos y prácticamente ves juntamente como una topografía del mes, topografía de aquí a unos 5 años, puedes cortar y puedes proyectar y puedes cortar y hacer los análisis, ¿no? ¿Qué va a pasar en la vida final de la mina? Entonces, en San Cristóbal, por ejemplo, estaba calculado hasta el 2027 ya tenía que hacer reducción de personal. Entonces, con la última campaña de perforación que se ha tenido, entonces se han encontrado más reservas, lo que implica aumentar la vida útil de la mina hasta 2038, está calculado actualmente, ¿no? Porque van a ir muchas ciencias, yo creo que todavía hacer prácticas y aprender lo que es la parte de la geotecnia, ¿no? Entonces, como les decíamos, el ICR, el LQD, frecuencia de fracturas, todo esto está incluido en este modelo. La siguiente, por favor. Igual, con todos los blogueros, con todas las campañas que se ha hecho, se llega al modelo de GSI, ¿no? Entonces, este es el modelo GSI actual que tenemos en la línea, con donde ya vamos a calcular, vamos a cargar todos estos datos a los programas de tanto de Slide, del UDEC o FLAP, para ver en diferentes direcciones los análisis. Es muy importante tomar en cuenta, es mejor hacer análisis sectorizado. Cuando hacemos un análisis global, tanto en rocas intrusivas como sedimentarias, entonces siempre el programa te va a buscar la zona más débil, ¿no? Eso va a estar en las unidades volcanes sedimentarias, y no tanto te va a mostrar en la parte intrusiva. Y es importante hacer sectorizado para ver de mayor forma la presencia de fallas que nos pueden dar. La siguiente, por favor. Y acá podemos observar ya el modelo numérico hidrogeológico de la mina San Cristóbal, ¿no? Prácticamente estos son los mapeos de CIPECH, y este está modelado ya, porque son las unidades, tenemos 5 unidades hidrogeológicas ya definidas, ¿no? La parte de los intrusivos, volcanes sedimentarios, están en esta imagen, ¿no? También las gráficas.
de comportamiento de las aguas, tanto subterráneas como de la parte superficial. Entonces, inicialmente hacemos un modelo conceptual para llegar al modelo numérico, donde se han hecho las perforaciones, se han instrumentado, posteriormente pasamos lo que es al modelo numérico. Este es el CIPECH. ¿Alguien sabe qué es CIPECH? ¿Sabes? Donde hay filtraciones de agua, eso se llama CIPECH, son términos de los gringos, ¿no? Los CIPECH es simplemente donde hay filtraciones de agua, se toman todos los datos y de ahí se obtiene. El siguiente, por favor. Ahí podemos observar las gráficas de los dataloides que están instalados en todo el borde de la mina y algunas imágenes de las isolíneas de contornos de isolíneas de los CIPECH. Aquí están los datos, ¿no? Son donde ha habido bastante filtración de agua, con eso se va ajustando año a año que va pasando y se ajusta el modelo numérico hidrogeológico. La siguiente, por favor. Es lo que les hablaba del programa CAS, donde encontramos el BFA, el IRA. Entonces, en esta gráfica colocamos todos los datos de la frecuencia principal, de la frecuencia de capturas de clases, todo eso se coloca y te bota el programa, ¿no? Donde ya te dice, no, aquí va a haber, para ese sector necesitamos un calor de 70 grados, para otro seguramente va a ser menor. La siguiente, por favor. Y lo mismo, este es para el IRA. Igual, se procesan los datos, igual que el DIPS, te da contornos, lo mismo. Prácticamente los trabajos van a ser similares. El DIPS es interesante. Cuando vemos esta gráfica, cuando esta unión, ahí te va a botar lo que se llama el IRA y el PFA, pero no diferenciados, sino en una sola gráfica. Pues cuando ustedes hacen la interpretación, una vez que tengan las familias principales, entonces estos círculos de los diferentes entonces ahí van a encontrar la curva principal y ahí se obtiene lo que es el IRA y el BFA. Entonces ya te da una pauta y tienes los resultados del laboratorio, más esto haces ya para definir lo que son el ángulo global y el ángulo interramo. La siguiente, por favor. Y acá también podemos observar ya para el modelo geotécnico ya definido. Entonces, por ejemplo, estas son el ángulo global. Tenemos para para la mina, porque ya antes teníamos 5 dominios geotécnicos, ahora solamente vamos a tener 3 dominios geotécnicos. Para la zona de roca plana vamos a tener 38 grados, 41 y 38 y 45 grados. Para la roca que es más competente, más o menos se va a tener una resistencia de 78 a 90 megapascales. Y las otras van a tener 20. Entonces, esas son las gráficas que se ajustan y que se va trabajando. Y el análisis se va ajustando para cada zona. Siguiente, por favor. El modelamiento numérico 3D y el análisis de estabilidad, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hemos planificado? Este era el talud normal. Entonces, por aquí pasa una falla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, este no va a funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos cortado prácticamente toda la parte superior y hemos bajado. ¿Para qué? Para ver qué pasa si mino 3 bancos de acá, y al siguiente van con el análisis en flaca, esto se ha hecho. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuánto va a ser nuestro factor de seguridad? Tiene que ser 1.3. Entonces, buscamos el equilibrio. La siguiente, por favor. Ahí se puede observar ya la parte tanto de las unidades geotécnicas. Se han hecho varios análisis, igual la parte GSI y las estructuras principales que se están modelando, ¿no? No se visualiza bien, pero esos son los datos que se colocan. El siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, ya se puede visualizar, porque este es un talud que te está diciendo que va a fallar, es la falla y aquí hay otra falla. Entonces, vamos a descargar todo este material. ¿Para qué? Para continuar con el minado a la parte inferior, ¿no? Entonces, si nosotros no cortamos, si no descargamos esta zona, entonces posiblemente empiece a fallar y no nos deje trabajar. Siguiente, por favor. Por lo que les decía, ¿no? Entonces todo este sector se ha bajado y con eso el factor de seguridad cumplía de 1.3 y nosotros damos el visto bueno para que se continúe la parte operativa. Y ahí son los fases de minado para junio de 2025 era. Entonces, ¿cómo tenía que quedar? ¿Qué teníamos que
dónde teníamos que trabajar, ¿no? Prácticamente, los que están con morados están prácticamente son las zonas de minado, es como tenía que quedar en julio. Siguiente, por favor. Estos son los análisis que hemos hecho con el slide 3. Prácticamente hemos identificado esta zona que estaba desplazamos donde aquí teníamos el depósito de baja ley. Entonces todo este material empezó a moverse cuando hemos empezado a minar. Entonces, ¿qué hemos hecho? En este sector, si observan, hemos dejado banquinas de desacople. Entonces, con eso, una vez minando todo esto recién, hemos vuelto a hacer el análisis porque ya se subía a otro sector. Prácticamente, esta zona nomás ya era la zona crítica y esta zona ya perdió. Entonces, hemos dado el visto bueno y recién hemos continuado. Actualmente estamos trabajando en este sector y prácticamente con el monitoreo del radar, más el análisis, prácticamente estamos trabajando de forma normal. Siguiente, por favor. Aquí estamos haciendo una comparación. Este es monitoreo con el radar. Este sector del radar me está diciendo que se va a mover y esto es el análisis, ¿no? Pues hay una correlación. Estamos mostrando en el sector, también en esta parte del análisis. Hay entonces dos sectores, por ejemplo, el radar, el análisis en 3D. ¿Qué vas a hacer? Hemos hecho análisis, hemos modificado los banquines de desacople en este sector y con eso hemos continuado la parte operativa. Igual el radar posteriormente no marcaba tampoco. Entonces, esa es la curva, la tendencia de deformación, porque cuando ves, esta curva va a llegar a un límite crítico donde va a colapsar si no actuamos a tiempo, ¿no? Teníamos 4 días para trabajar y lo hemos retirado todo el depósito de material de baja ley y posteriormente se quedó estable esta zona, ¿no? Entonces, esa es la manera, digamos, de combinar entre monitoreo, análisis y la parte operativa. Bien, en esta imagen podemos observar, estos son los radares que tenemos en mina. Tenemos 2 radares FX. Prácticamente los datos que nos botan son submilimétricos, no importan también las condiciones, puede ser pues, de viento, lluvia, igual funcionan las 24 horas. Y tenemos un monitoreo externo que nos están viendo igual de Chile, nosotros aparte en Bolivia estamos monitoreando, prácticamente coordinamos con ellos, nos avisan si de noche hay alguna deformación que se está moviendo, nos dicen sí, señores, este sector hay que salir, hay que dar continuidad. Entonces también, esto es por ejemplo una deformación que ha fallado, que ha llegado a un límite en este sector, ¿no? Hemos tenido fallas. Entonces, el primer radar que teníamos era de este sector, actualmente también está entrando operativo, con eso tendríamos 3 radares en San Cristóbal. Y en la parte de reporte diario es importante considerar también las alertas geotécnicas, ¿no? Tenemos 3 colores, ¿no? Verde, amarillo, naranja, ¿no? Entonces, los criterios, ¿qué criterios tenemos que considerar? Acá está descrito, no se visualiza bien, pero lo pueden ver posteriormente. Entonces, cuando estamos en este código verde, podemos trabajar nuestras actividades de forma normal. En amarillo, hay que tener algunas precauciones. Cuando estamos en un código naranja, tenemos que cerrar franjas internas. Y cuando estamos en este código rojo, nadie puede entrar, nadie puede trabajar en ese sector, ¿no? Prácticamente tienen que abandonar. Estas son las zonas de formación en San Cristóbal actualmente, ¿no? De una semana que están actualizadas estas. Entonces tenemos 2 zonas, zona 1 y zona 2. ¿Por qué lo hemos separado? Porque en esta zona la deformación demora más días, puede aguantar hasta 5 días, pero en acá no. Ni bien que empieza a deformarse, hasta que llegues de la oficina a la mina ya va a estar colapsada, ¿no? Entonces por eso se ha hecho esa diferencia. Prácticamente es fundamental entender este proceso. Muchas veces los operadores o la gente no comprendía, entonces no podíamos, digamos, actuar de una manera rápida, ¿no? Actualmente ya todos comprenden y estamos trabajando más seguros y más tranquilos. Y ahí les comparto la falla que hemos tenido en San Cristóbal, ¿no? Este está sacado con un dron, es todo este material que ha colapsado. Entonces prácticamente es fundamental el monitoreo, la caracterización del macizo rocoso, tanto en la parte de unidades volcánicas sedimentarias, en la parte del infusivo. Entonces, si eso está mal caracterizado, todo el análisis también va a ser mal, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas con calma para tener buenos resultados, para tener algo seguro, tanto para el equipo, personal y todos los que están trabajando. Siguiente. Y eso es lo que quería compartirles. Gracias por su atención.